Hola queridas vasijas, bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra, herederas de gracia de vida. Es un placer saludarte y compartir contigo este espacio de aprendizaje. Bueno, el programa de hoy está dedicado a un tema, a un mandato que el Señor nos da en su palabra. Y lo preparé pensando en aquellas madres que se han comunicado conmigo y preguntan, ¿será que vasija es solamente para mujeres adultas? ¿Cómo podemos nosotras también preparar a nuestras jóvenes o a nuestras hijas para llegar a ser esas vasijas de honra, para llegar a ser coherederas de gracia de vida? Ha sido preparado también considerando algunas peticiones de un par de madres, quienes se dirigieron a mi persona para conversar sobre una situación peculiar, donde sus hijas estaban expuestas a toda clase de información que a veces ponía en duda su propia feminidad. Y la pregunta era, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué hacer como madres o como maestras para poder inculcar esos principios de feminidad bíblica en nuestras hijas, en nuestras jóvenes, tanto en casa como en nuestras congregaciones? Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, porque ciertamente la Biblia no nos ha dejado en ignorancia sobre qué hacer y cómo debemos enseñar. Así que hoy vamos a estar conversando sobre este tema, enseñando a mujeres jóvenes. Bueno, tal como les decía, la Biblia en este sentido no nos ha dejado desamparadas. Y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿realmente debemos aprender a cómo pasar el batón de la fe y el batón de la feminidad bíblica a las generaciones más jóvenes, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras jovencitas? Por supuesto que sí. Y en Tito 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo habla diciendo, las ancianas, aquellas mujeres que ya tienen experiencia, ancianas no solamente de edad, de experiencia de vida, pero también experiencia en la fe, que las ancianas asimismo sean maestras del bien. Ahora, ¿a quién o para quién ellas van a ejercer ese rol de maestras? No, Pablo continúa diciendo que ellas son maestras del bien para que enseñen a las mujeres jóvenes, es decir, a todas esas niñas, a todas esas adolescentes, a todas esas jóvenes o jóvenes en la fe y jóvenes también de vida que empiezan a caminar hacia un proceso de adultez y de entonces de fijar realmente una identidad en Cristo y una identidad como mujer. Entonces, esa es una tarea fundamental que debemos llevar a cabo. Ahora, ¿por qué es tan importante esta tarea? Bueno, en primer lugar, hemos visto, es un mandato de la palabra de Dios. Eso forma parte del ministerio de toda mujer, empezando en su propio hogar y también extendiéndose hacia esas hijas espirituales o hermanas espirituales en la fe. Así que es una tarea hermosa. En segundo lugar, porque ayuda a la formación de una cosmovisión bíblica y a afianzar la fe en las nuevas generaciones. Y esto es sumamente importante. Quizás muchas de nosotras decimos que somos cristianas, que somos creyentes, que asistimos a nuestras congregaciones. Sin embargo, en muchos casos no tenemos una cosmovisión bíblica de las cosas. Entonces, el hecho de que nosotras nos preparemos a estudiar la palabra de Dios y esa misma palabra la transmitamos a nuestras jóvenes, ayuda precisamente a crear un marco de visión o un modo de pensar que se ajuste a la palabra de Dios, no solamente a lo que veo a mi alrededor o a lo que es popular. Y también es importante porque nos ayuda a contrarrestar el tsunami de nuevos conceptos y de ideologías
que ponen en tela de juicio tanto qué es una mujer, su identidad, cómo fue creada, para qué fue creada. Y aquí también vemos que entonces, si esto entra en tela de juicio, los roles y el aporte de una mujer, pues también serán puestos en tela de juicio. Entonces, es sumamente importante eh, que se desarrolle una cosmovisión bíblica al respecto y que eso se pase a las siguientes generaciones. No es suficiente decir, bueno, yo asisto, yo me congrego y sencillamente recibo cualquier información dada. No, es necesario que esa información, así sea preparada con todo el cariño posible, sea entonces pasada por la prueba de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a ayudar a estas niñas, a estas jóvenes, a crear una identidad de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Entonces, sumamente importante. Ahora, estuvimos hablando precisamente sobre esa oleada de nuevas ideologías, de nuevos conceptos. Y aquí quiero decir que esto no está solamente presente en los sistemas educativos o a través de los medios de comunicación, o se permea también a través de ciertos puntos de la psicología y consejería cuando ésta no se basa en la palabra de Dios. Está también en aquellas ideas de autoestima y de sentirte bien. Entonces hay muchas avenidas que se utilizan para implementar estas semillas de ideas y conceptos que están totalmente contrarios a la palabra de Dios. Ahora, cuando estas ideas, estos conceptos entran a una mente que es inmadura, que está en un proceso de crecimiento, está en un proceso de hallar su propia identidad y de formar su propia identidad como mujer, pueden incluso sacudir el piso de muchas de ellas y puede sacudir también el piso de las creencias que son transmitidas a estas niñas, a estas jóvenes. Puede llegar a dudarse incluso si la palabra de Dios es verdadera o no, si es certera. ¿Realmente es así o es toda una historia? Entonces, es sumamente importante que nosotras prestemos atención a cuáles serían esas ideologías claves que hoy día están precisamente amenazando nuestra identidad, tal como lo vemos plasmado en las escrituras. Y comencemos hablando con una bastante popular, la ideología del género, donde cada vez hay menos división entre el concepto básico del género según el sexo de nacimiento, ¿ya? Entonces, hoy día, bueno, tradicionalmente hemos conocido que hay dos sexos biológicos, el varón y la mujer, y que cada uno tiene características propias, inherentes a esa sexualidad. Sin embargo, la ideología prevalente llega a desafiar incluso la misma biología, diciendo que no, que hay más de 100 tipos de géneros porque todo depende de una construcción social o de la autopercepción de ese individuo. Entonces, cuando este tipo de pensamientos se vuelve masivo, se vuelve cada vez más popular, aquellas quienes son, como he dicho anteriormente, más vulnerables, pueden incluso llegar a dudar sobre su propia identidad o el rol que les compete. Otra de las ideologías que ha estado calando fuerte es la cuarta ola del feminismo y por supuesto los apellidos también que éste recibe. Hay feminismo económico, hay feminismo social, hay feminismo asociado con la ideología de género y con los grupos LGBTQ+. Hay incluso feminismo ecológico, indigenista. Entonces, a través de diferentes ideas y corrientes, se impulsa este tipo de pensamiento que también llega a desafiar los principios bíblicos. También estamos viendo nuevas redefiniciones de lo que es la maternidad, del rol de la mujer en la maternidad, si es importante o no. Hay movimientos como por ejemplo el No Mothers o el No Madres, donde hasta cierto punto se menosprecia el rol de una madre. Hemos llegado también al punto donde la lingüística
y la sexualidad están siendo redefinidas y en esto influye también una perspectiva feminista y una perspectiva inclusiva, ¿no? Por ejemplo, en este mes hubo en uno de los hospitales grandes de Inglaterra una preocupación por parte del equipo médico que trabaja allí, por todo el personal. ¿Por qué? Bueno, porque el Sistema Nacional de Salud ha enviado una nueva guía materna, ¿no? O no materna, porque ya incluso ese término está puesto en disputa, sino una guía de embarazo. Entonces, en esa guía, términos como madre, amamantar, son sustituidos por personas con úteros o personas gestantes. Entonces, esto cada vez se vuelve más común y vemos más instituciones a todo nivel tratando de cambiar lo que tradicionalmente se ha conocido como el rol y la persona de una mujer. Entonces, ¿cómo nuestras nuevas generaciones enfrentan estas nuevas corrientes? ¿Mm? Y cómo nosotros podemos ayudarlas en el proceso. Bueno, con esto, precisamente con todo este avance, hay también una negación de los roles y diferencias inherentes a una mujer. Bueno, todos somos iguales, tanto el hombre como la mujer, somos iguales y no hay diferencias entre ellos. El rol de esposa y madre se ve como algo opresivo y por tanto la mujer tiene que ser liberada de esa opresión. Todo este tipo de ideas va calando. Y a veces, aunque no se expresan abiertamente, tal como yo lo estoy haciendo en este momento, sin embargo, permean eh, de una manera discreta o no tan discreta la educación y la formación de nuestros hijos. Otra idea, la jerarquía es opresiva. Entonces, todo lo que llame a un orden, todo lo que llame a una estructura de familia organizada donde hay roles diferenciados, eso es visto como algo opresivo. Hay también nuevas reinterpretaciones del rol de la mujer dentro de la iglesia. Así que para aquellas personas quienes son creyentes y quienes piensan, no, pero definitivamente estas corrientes no nos van a afectar, porque nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes. La verdad es que si hay un lugar donde esto está comenzando a minar fuertemente, es precisamente en las iglesias y congregaciones locales. Por eso se pone en tela de juicio qué oficios son pertinentes al varón o cuáles para la mujer. El liderazgo, el feminismo entra también por parte del liderazgo e incluso el hecho de querer ordenar a mujeres como ancianas y pastores de iglesia. Entonces no podemos decir, cerrar los ojos y decir que de una manera u otra las influencias o las ideologías que suceden en nuestro contexto, que ocurren a nuestro alrededor, no tienen un impacto también en la forma en la cual nosotros manejamos los asuntos divinos. Lo hay, existe y por eso debemos estar vigilantes y siempre manejándonos con la palabra de Dios, con el manual que Dios ha dejado. Y por último, como parte también de estas nuevas corrientes, el cristianismo se ve como una herramienta del patriarcado. Entonces, hay una lucha allí. Y en el medio de todo esto, ¿cómo quedan las nuevas generaciones? Ven cómo nosotras no podemos dejar de lado ese mandato que Dios ha dado de transmitir el batón de la fe a estas muchachas, estas jóvenes que se están formando en este ambiente. Tenemos que tomar un rol activo. Entonces, uno de los puntos claves es enseñar la feminidad bíblica a las más jóvenes. Y aquí quiero enfatizar eso, la palabra bíblica. Es muy distinto, y aquí quiero aclarar, es muy distinto feminidad a feminismo. En una ocasión incluso
una persona que hizo un comentario al respecto y me preguntaba si yo enseñaba feminismo. Y yo le dije, no, yo no enseño feminismo, enseño feminidad. Es distinto. La feminidad es todo aquello que es inherente al sexo femenino, a la mujer, ¿ya? Y de todo lo que ella hace. El feminismo es totalmente distinto. Entonces, nosotros partiendo de ello, la Biblia habla ampliamente de esa identidad femenina y de lo que Dios precisamente tiene en mente para nosotras como mujeres, el cómo educarnos, en qué áreas debemos desarrollarnos. Y es importante que nosotros eso lo hagamos precisamente bajo la lupa de la palabra. De otra manera, estaríamos abriendo puertas, aún sin querer, a partes de estas corrientes que se van colando en nuestros hogares y en nuestras congregaciones, en nuestras escuelas, en nuestros sitios de trabajo. Entonces hay que enseñar diligentemente feminidad bíblica a las más jóvenes. ¿Quiénes son llamadas a enseñar? Porque en muchas congregaciones cristianas sí hay ministerios activos en cuanto al ministerio de la mujer o el ministerio para los jóvenes, etc. Y estos cobran diferentes formas y es deseable que existan. Sin embargo, lo que sí debemos cuidar es quiénes son aptas para enseñar y bajo qué parámetros están enseñando. Bueno, en primer lugar, tal como vimos en Tito, se requiere que sean personas de experiencia, tanto experiencia en edad como experiencia en la vida cristiana, porque ella va a ser una guía, un soporte para esas niñas y para esas generaciones más jóvenes. Entonces, eso es un primer criterio que la Biblia establece. ¿Quiénes son llamadas a enseñar? Las primeras que recibimos el llamado somos nosotras como madres. Si usted es madre y usted tiene una hija, usted entonces tiene ese llamado. Y está precisamente aquí, quisiera que por favor me acompañen con sus Biblias en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. La tarea de enseñanza encomendada a los padres, y en este caso específico a las madres hacia sus hijas, es un mandato divino. Pero para ello, como madres, debemos pasar tiempo conociendo precisamente las palabras que el Señor ha puesto en este libro. De otra manera, no vamos a estar capacitadas para pasar el batón de la fe a nuestras hijas. Y número 2, debemos también tomar una actitud que refleje que nosotras respetamos la palabra de Dios. Eso es sumamente importante, porque en muchos casos podemos incluso enseñar lo que está escrito, pero si mi vida no modela el respeto por lo que está aquí, si en mi vida personal yo siento conflicto con lo que Dios ha puesto en su palabra, para mi persona como mujer, ¿cómo entonces mis hijas o mis hijos van a poder ver en acción la palabra de Dios? Entonces es importante. Nosotras como madres somos las primeras llamadas a inculcar y pasar ese batón de feminidad, de fe, de propósito bíblico a nuestras hijas. Ahora, ¿quiénes más son también llamadas? Porque, claro, trabajamos y vivimos en comunidad y nos congregamos y allí también hay mujeres que tienen experiencia de vida y de fe que son de gran ayuda y que pueden tender una mano. Fíjese como dice Primera de Timoteo 5:10, algunas de las características que serían deseables en estas maestras del bien. Él dice que tenga testimonio de buenas obras. Eso
es una característica. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, si se ha dedicado al servicio al prójimo, si ha socorrido a los afligidos, tal como dice Proverbios 31:20, si ha extendido la mano al menesteroso, ¿m? Si ha practicado toda buena obra. Entonces, este perfil que yo sé que hay en diferentes congregaciones, hay mujeres no solamente mayores en edad, sino que también tienen esta experiencia y que pueden enseñarnos y enseñar a nuestras hijas a cómo caminar y a cómo poner en práctica los principios bíblicos. Entonces, ellas también están llamadas para enseñar. En resumen, las mujeres que enseñan a las más jóvenes deben ser aquellas que valoran el orden bíblico. Eso es importantísimo. No podemos tener sencillamente delante de nuestras hijas motivadoras o personas que solamente son charlistas o motivadoras. Necesitamos personas que conozcan la Biblia, que vivan bajo la Biblia y que respeten ese orden bíblico. Por lo tanto, deben de tener un conocimiento bíblico sólido y también un conocimiento práctico, que puedan pasar entonces ese conocimiento a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Es una tarea muy hermosa y yo sé que hay muchas de ustedes quienes tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué enseñar? Porque quizás algunas de ustedes se preguntan y dicen, bueno, que yo sí quiero hacer, hermana Kerry, yo quiero sentarme con mi hija, pero ¿qué le enseño? ¿En qué debo basar esa instrucción de feminidad bíblica a mi hija o a su grupo de amigas o a las jóvenes que tengo en mi congregación? Bueno, en primer lugar, uno de los puntos cruciales es la identidad de esa niña como hija de Dios. Y pienso que es la piedra angular. En muchos casos he visto con buenas intenciones a que los grupos de mujeres sencillamente se basan en, por ejemplo, en prácticas de cocina o sobre la vestimenta o aspectos de la vida cristiana que son necesarios, que son válidos, pero a estos les carece el peso del evangelio y de la identidad de esas personas como hijas de Dios. Ese es el primer paso. El primer paso es llevar a tu hija, llevar a esas jóvenes a los pies de Cristo y que ella entienda su identidad como hija de Dios. Entonces, cualquier otra cosa que sea enseñada va a encontrar su lugar, va a encajar. De lo contrario, se convertiría en una carga y se hace muy poco efectivo el ver el resultado de esa enseñanza. Entonces, por eso quiero comenzar con este aspecto, porque es fundamental. La primera enseñanza que queremos transmitir a nuestras hijas, a nuestras jóvenes, es tener una relación con Dios. Es el hecho de que ellas entiendan quién es Cristo para ellas y el valor que ellas tienen, no por lo que le diga el mundo, sino por el que Dios ha asignado, de tal manera que su Hijo fue capaz de dar su vida por ellas. Entonces, ese aspecto bíblico debe ser primordial. En segundo lugar, es empezar a moldear, ya que ella entiende que es una hija de Dios y que tiene una relación con Cristo y con su Padre. Entonces es momento de empezar a moldear dándole una visión bíblica de lo que es una mujer. Desde su creación, cómo fue creada, cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de sus hijas. Y en esto podemos también entonces compartir los principios bíblicos y herramientas prácticas para el rol de una mujer fuera y dentro de su hogar, en su rol de esposa, en su rol de madre, en su rol de estudiante, de trabajadora, en su rol misionero.
Entonces, pero hay un basamento que debe establecerse y es, uno, su ubicación o su relación con Dios y segundo, que ella entienda el por qué fue creada, su propósito. Entonces, todo lo demás empieza a encajar. Generalmente tomamos el otro curso, es lo que comúnmente decimos, hemos colocado la carreta delante del caballo. Empezamos a enseñar principios prácticos, em, pero no quiere decir que estos no ayuden, por supuesto que se ayudan, pero dejamos de fuera el que me da el basamento, ¿sí? Para que yo pueda ver cambios reales y duraderos en esa persona. Entonces, en este sentido, la Biblia es bastante amplia y por eso digo, tanto las madres como aquellas hermanas quienes son llamadas a enseñar a las más jóvenes, debemos pasar tiempo diligente en estudio de la palabra del Señor. En primer lugar, entendiendo cuál es ese llamado para nosotros, quiénes somos como mujeres y modelarlo para que entonces podamos así motivar a las más jóvenes. ¿Cómo comienzo? Bueno, el primer lugar, si eres madre de una hija, allí es donde comienzas. Comienza allí en tu sala. Comienza allí en cualquier lugar libre de interrupción. Empieza orando por tu hija. Empieza orando por ese grupo de jóvenes o jovencitas en tu congregación local. De ser posible, si puedes reunirte con otras 2 o 3 madres o hermanas quienes tienen esa misma motivación, hagan como motivo de oración constante el presentar a sus hijas, el presentar los motivos por los cuales ustedes están llevando a cabo esta obra de enseñanza y de moldeado en sus hijas. Entonces comenzamos allí, comenzamos de rodillas. Comenzamos transmitiendo la palabra del Señor en una forma franca, en una forma amena, no tratando de sermonear, pero sí en un ambiente donde también la joven, en este caso si es su hija, pueda sentirse con la confianza plena de abrir también su entendimiento, su corazón, qué ideas tiene ella en su mente. Y aquí quisiera también recomendar, escuche las conversaciones de sus hijas con sus amigos, con sus hermanos, qué ideas maneja, porque eso le va a dar a usted la pista de hasta dónde ella está yendo y de entonces cómo abordarlo. Eh, Hay muchas mujeres que dicen, no, pero yo no tengo el tiempo. Paso el tiempo haciendo mi trabajo, después tengo que hacer los quehaceres, no tengo tiempo para sentarme con mi hija o con un grupo para poder charlar de estas cosas. Tampoco creo que sé hacerlo, no sé hablar de sexualidad, no sé hablar de esto, no sé hablar del otro. Ok, la pregunta es, si usted no tiene el tiempo, ¿quién cree que lo tenga para hacer? O sea, si nosotras como madres, si no nos preocupamos nosotras por nuestras hijas y no abrimos el espacio para poder hablar con ellas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? Entonces, de una manera u otra, tenemos que abrir ese espacio. ¿Sabe que los medios de comunicación están abriendo espacio? Las redes sociales están abriendo espacio. ¿Sí? A ellos no les cuesta abrir espacio para sentarse al frente de su hijo, al frente de su hija y lanzar todo lo que ellos tengan a mano. Entonces, si usted no tiene el tiempo, ¿bajo quién está dejando la mente y la formación de su hija? ¿En manos de quién? Entonces, sí o sí, tenemos que hacer un compromiso. Y aquí queremos que oremos al respecto y que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a tomar esta responsabilidad seria. Permite abrir un espacio de comunicación con mis hijas. Si antes no lo he tenido, bien sea porque quizás mis padres no me dieron esa oportunidad para abrir y hablar de ciertos temas, eh, o porque nunca pensé que fuese necesario hacerlo. Bueno, ahora sí entiendo que es mi responsabilidad. Entonces, Señor, guíame
Pon en mis manos los recursos necesarios que sean bíblicos y que me ayuden a abrir estos temas de conversación con mis hijas, que me ayuden a que ellas valoren quiénes son porque han sido creadas con propósito. Aquí en Vasijas de Honra tratamos de proveer con parte de ese material, pero por supuesto el tiempo es corto. Entonces, cada una de nosotras debemos personalmente tomar y discutir sobre estos asuntos con nuestras hijas. Y aquí, bueno, quizás quisiera compartirles un poco, porque esta inquietud no crea que las tienen ustedes solamente. Yo también soy madre, también tengo hija, tengo amigas, compañeras, hermanas, quienes también tienen hijas y quienes también están pasando por ese proceso. Así que todas nosotras tenemos la misma preocupación. Pero recientemente hemos decidido como madres unirnos y empezar ese proceso de trabajar con nuestras hijas de una manera amena, de una manera franca, de una manera abierta. Y estamos orando para que Dios dé sabiduría y sigamos adelante. Quizás esta idea pueda motivarte a ti también. Quizás pueda motivarte reunirte con 2 o 3 hermanas de iglesia y empezar a orar y ver cómo poder pasar ese batón de la fe y reafirmar la feminidad bíblica en tus jóvenes, en tus hijas, en tu congregación. ¿Te animas? Esperamos aquí en Vasijas poder seguir compartiendo herramientas que puedas utilizar en tus hogares. De hecho, si aún no formas parte del grupo de Vasijas de Honra, puedes hacerlo a través del más 591-678-83255. Más 591-678-83255. Y nosotros podemos compartirte también recursos que puedas utilizar en casa con tus hijas o en tu iglesia local para comenzar este viaje de enseñar, de educarnos como mujeres y también de enseñar a las más jóvenes. Cada vez la necesidad es imperante. Así que no nos crucemos de brazos pensando que no hay nada que hacer. Claro que sí hay mucho que hacer y lo mejor es que tenemos la ayuda de nuestro Señor para hacerlo. Y tenemos el manual a nuestra disposición. ¿Te animas? Bueno, espero que este programa haya sido de ánimo para comenzar ese camino. Y como siempre, quiero decirte que has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Entonces, enseña a tus hijas, enseña a las más jóvenes que ellas también son llamadas para ser unas coherederas de gracia de vida. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.